Buenas noches, Daisy, bienvenida. Dios les bendiga. Qué bueno, me alegra mucho que el retiro haya sido una experiencia hermosa. Así oramos, ¿verdad? Y le agradecemos a Dios por su fidelidad. Así que vamos a comenzar en esta noche con una oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que me uses como instrumento tuyo en esta noche, Señor, para que esta palabra que tú has puesto, Señor, en nuestro corazón, esta revelación, Señor, que tú nos das por tu espíritu, pueda ser compartida, Señor, pueda ser revelada al corazón, al espíritu, a la mente de cada persona que esté al alcance de mi voz. Padre, tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos y discierne, divide el alma del espíritu. Tu Espíritu Santo nos revela lo que tú nos quieres hablar a través de tu palabra. Y yo te pido que sea tu Espíritu en esta noche trayendo revelación y confirmación a cada vida que escucha. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estar en un tema que es bien importante y del cual a veces no se estudia o no se predica mucho, y es en relación al diseño divino y celestial que Dios nos dio, Dios nos diseñó, nos hizo con un diseño divino y celestial de tal manera que nosotros pudiéramos operar y fuéramos funcionales tanto a nivel terrenal como a nivel espiritual, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Ese diseño, primeramente, amadas, consiste en haber sido creadas a su imagen y a su semejanza. Y vamos a enfocarnos en cuanto a su imagen y semejanza en que nos hizo seres tripartitos. En la teología cristiana, seres tripartitos significa que fuimos creados con un alma, un espíritu y un cuerpo, donde el alma y el espíritu, nuestra alma y nuestro espíritu, habitan dentro del cuerpo. Esto lo hemos trabajado, ¿verdad? Varias veces, lo hemos explicado. En la repetición está el real aprendizaje. Por eso me gusta siempre dar el contexto de lo que estamos hablando. La palabra de Dios nos enseña que nuestro espíritu procede del cielo, directamente de Dios. Y esto lo podemos ver en Eclesiastés 12:7. Dice, refiriéndose cuando las personas, ¿verdad?, dejan de existir en este plano terrenal, ¿verdad?, que sus cuerpos ya no tienen vida. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 12:7. Entonces el polvo volverá a la tierra de donde fue tomado, y el espíritu volverá a Dios que lo dio, ¿verdad? Nosotros fuimos creados, Adán fue creado del polvo de la tierra, por eso dice que lo que fue creado del polvo, el cuerpo del ser humano, vuelve a la tierra de donde salió, de donde fue formado, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es decir, que aunque nuestro cuerpo físico se desgasta, ¿verdad? Y llega un punto que ya no puede vivir más, el cuerpo físico muere, pero nuestro espíritu no muere, nuestro espíritu es eterno. Somos a la imagen y semejanza de Dios, con un espíritu que salió de Él y que vuelve a Él y que vive eternamente. Así que dice la palabra de Dios que en su diseño Él trabaja con nosotros el nivel de la santificación en todas nuestras áreas. Esto lo dice en Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz
os santifique. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y cuando dice que es por completo, de qué se trata esta plenitud, ¿verdad? El estar completo, se trata, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que Dios mismo, ¿verdad? Cuando dice ahí, y el mismo Dios de paz os santifique. La obra de santificación la hace Dios en nosotros. Y el guardarnos, ayudarnos por medio de su Espíritu Santo a guardarnos irreprensibles, es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Irreprensible significa sin tacha, sin mancha, que no puede ser acusado en juicio. No puede ser acusado en juicio. Nosotros somos irreprensibles porque como Cristo pagó el precio del pecado por nosotros, nosotros ya no podemos ser acusados en el juicio. Los que hemos recibido a Cristo como Salvador, que también es nuestro abogado, dice la palabra, abogado tenemos delante del Padre y por lo tanto no podemos ser acusados en juicio. Por eso dice la palabra de Dios que somos irreprensibles. Ahora, cuando la palabra de Dios habla del espíritu y el alma y el cuerpo, cuando se refiere al cuerpo, sabemos que somos responsables de nosotros guardar nuestros cuerpos de vicios y de malos hábitos, ¿verdad? Hay una responsabilidad. Dios hace una obra en nosotros en la medida que nosotros le estamos permitiendo al Espíritu Santo hacer esa obra en nosotros, en las prácticas que vamos a estar discutiendo, que es el diseño de nuestra vida para poder vivir una vida en el Espíritu desde la revelación de que somos su templo. Eso es lo que vamos a estar hablando. ¿Cómo se ve nuestra vida espiritual, nuestra vida en el Espíritu, cuando nosotros funcionamos en el diseño que Dios nos dio de hacernos su templo? ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que nosotros somos templo del Espíritu Santo y como templo del Espíritu Santo, eso no es solamente una doctrina, eso no es una metáfora que suena bonito. La palabra de Dios cuando dice que somos templo del Espíritu Santo no es una metáfora, no es poético, es una realidad, es una verdad, es un hecho que aquellos que somos hijos de Dios, que aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, que aquellos que hemos nacido de nuevo, Él ha hecho morar su espíritu en nosotros. Por lo tanto, Él nos ha hecho su morada, su templo. Y eso es una verdad y una realidad que se vive de una manera práctica. De ahí procede la que tengamos vida en el espíritu, porque el espíritu de Dios está en nosotros. De ahí se produce el fruto del espíritu y nos permite a nosotros entonces vivir esa vida para la cual fuimos diseñados, no solamente para existir y vivir en esta tierra como seres vivos, sino también como seres espirituales. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios y queda bíblicamente, ¿verdad? Establecido que Dios nos creó con un diseño que nos va a permitir funcionar en la tierra y ese diseño también nos permite funcionar espiritualmente como morada del Espíritu Santo. Amén. Así que somos templo del Señor. En Primera de Corintios 6, 19, 20, Pablo precisamente decía, preguntaba, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Así que si no somos de nosotros mismos, si le pertenecemos a Dios, ¿verdad? Somos propiedad de Dios. Entonces, ¿cómo es que nuestra vida se ve a la luz de esa verdad
de que somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo funciona entonces el templo del Espíritu Santo? Otra palabra que también insiste en esta verdad es Primera de Corintios 3:16. Vuelve y pregunta, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que parte de nuestra identidad como creyentes en Jesucristo y como hijos de Dios es ser su templo, es ser su morada, el lugar donde Dios habita. Esto vemos que desde el principio Dios siempre ha querido habitar con el hombre y en el hombre. Siempre ha querido que podamos participar de su presencia. De hecho, en el jardín del Edén, Adán y Eva tenían acceso directo a su presencia porque dice la palabra en un momento dado que ellos, ¿verdad? Escucharon que Dios se paseaba por el huerto. Y entonces, como ya ellos habían desobedecido la voz de Dios, el mandato de Dios, pues ellos sintieron temor, sintieron vergüenza y se escondieron. Así que ya vemos cómo el pecado hizo que esa relación directa de tú a tú que tenían, de poder hablar directamente, pues se quebró por causa del pecado. Entonces, viene otro tiempo en la existencia de la humanidad, donde entonces ahora el acceso no era como en el jardín del Edén, sino que sabemos que en el Antiguo Testamento, pues los hombres y mujeres que recibían el Espíritu Santo eran en determinados momentos con determinados propósitos donde el Espíritu Santo venía sobre ellos para que hicieran determinada obra que él quería hacer a través de ellos, pero no permanecía en ellos, porque todavía Cristo no había pagado precio para redimirles, para que fueran nuevas criaturas y pudieran ser morada de Dios. Todavía no se había revelado, porque, ¿verdad? Ya Dios había provisto el plan y había provisto el sacrificio, pero no había sido manifestado, ¿verdad? Revelado a los hombres. Así que el aspecto de nuestra identidad, ¿verdad? Que yo considero que muchas veces desconocemos, es ese diseño que nos define como templo de Dios. ¿Qué se espera entonces de mí como templo? Si yo soy templo del Espíritu Santo, ¿qué se espera de mí? ¿Qué significa eso en términos prácticos? ¿Cómo se ve eso en nuestra vida diaria y real? Pues para entender esto debemos estudiar ese diseño, ¿verdad? Del templo como edificio en los momentos en que fue tanto tabernáculo como templo, donde Dios quiso plasmar cómo era ese diseño desde el cielo, plasmarlo en la tierra. Es decir, cuando le dice a Moisés que haga un tabernáculo, le especifica el propósito, le especifica el propósito. Y eso lo vemos en Éxodo 25:8. Le dice Dios a Moisés, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El propósito de tener un tabernáculo era tener un lugar que aunque iba a ser movible por la razón de que ellos estaban en el desierto, habitaban en el desierto, necesitaban seguir moviéndose, caminando de un lugar a otro, entonces no podían hacer un edificio permanente, tenían que hacer un tabernáculo que montaban y desmontaban y cargaban y movían hacia el otro lugar. Pero como a través del pecado el hombre perdió ese acceso directo, ¿verdad? A la presencia de Dios, ahora era en ese tabernáculo que entonces Dios decidió que iba a manifestar su presencia, que iba a habitar en medio de ellos, pero en el tabernáculo donde descendía la presencia
de Dios. Y también en Éxodo 25, 22, él le decía, y de allí, refiriéndose al mismo tabernáculo, al área del tabernáculo donde ya estaban dentro del atrio y el lugar santo, le dice Dios a Moisés, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo, ¿ok? Y de allí yo me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Esa era un área del tabernáculo. Así que Dios le dice exactamente el propósito de por qué el santuario era para él hacer morada, habitar allí en medio de ellos, para hablar con él y para eh, manifestar su presencia entre ellos. ¿Ok? Ahora, cuando entonces ya se establecen en un territorio, sabemos que también entonces surge lo que es el templo de Jerusalén. Ya esto es otra etapa donde el pueblo de Israel ahora sí puede levantar un edificio concreto, ¿verdad? Donde va a estar permanentemente situado en un lugar y tenía el mismo propósito, que allí descendiera lo que era la presencia manifiesta de Dios, que se conoce como la chequina del Señor, la chequina de Jehová, que era su presencia manifiesta. Vemos cómo tanto en el jardín del Edén, la presencia de Dios estuvo con el hombre, en el tabernáculo también estuvo entre ellos y en el templo de Jerusalén también estuvo entre ellos. Ahora, cuando Cristo viene a la tierra, precisamente dice la palabra que entonces Él viene a ser ese templo. Cristo mismo dice que tabernaculizó, o sea, que se constituyó el templo. Ahora, Cristo era el templo y vino a cumplir exactamente con todo lo que se hacía en el tabernáculo, con todo lo que se hacía en el templo, donde se presentaba sacrificio, ¿verdad? Y ofrenda, expiación por el pecado, solo que esta vez Él era el Cordero, ellos lo hacían a través de animales y Cristo mismo se ofreció como Cordero, así que vino a cumplir todo lo que había sido sombra, ¿verdad? Había sido figura de Cristo. Todo lo que se practicaba en el tabernáculo y en el templo era sombra y figura de la vida de Cristo, de lo que Cristo iba a hacer por nosotros, que ya no iba a ser necesarios los rituales de sacrificios y ofrendas que se practicaban en esa manera en que se practicaban, pero que sí iba a venir ahora una manifestación en Cristo, directamente en Cristo, como ofrenda, como sacrificio, como propiciación. Pero a su vez, cuando Cristo da su vida por nosotros, entonces nos da a nosotros un acceso directo nuevamente a la presencia de Dios, pero no solamente de nosotros ir a un lugar a buscar su presencia, sino que entonces Cristo compra nuestro cuerpo a precio de sangre, nos redime del pecado y entonces nos hace aptos para que el Espíritu venga a morar en nosotros. No es lo mismo Emanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Cuando llega Cristo a la tierra y está con el hombre, que Dios en nosotros, cuando hace morar su Espíritu Santo en nosotros. Son dos realidades diferentes, donde ahora la relación de nosotros es directa con el Padre. Tenemos acceso directo, dice su palabra, al trono de su gracia. Es maravilloso. Por eso debemos saber la bendición y el privilegio que tenemos de la etapa, de la época que nos ha tocado vivir, porque no es una época en donde hay que ir a un lugar a buscar esa presencia, sino donde esa presencia ya mora en nosotros, ya mora en nosotros. Es un privilegio, es un tiempo extraordinario y hermoso. Por eso es que no podemos desperdiciar
esa maravillosa bendición, ese maravilloso privilegio que Dios nos ha dado. Si nosotros no practicamos la vida del templo en lo que representaba en lo espiritual, nos perdemos de disfrutar del diseño que Dios nos dio como templo de su Espíritu Santo. Por eso ahora vamos a ver cómo se ve ese diseño divino y celestial, ¿verdad? En nuestra vida, cómo se practica, qué se hace con este diseño. Amén. Así que vamos a ir a ver qué elementos del templo, ¿verdad? Se ven cumplidos como práctica en Cristo y cómo se ven hoy día en nuestra vida, cómo deben verse hoy día en nuestra vida, donde ya Dios espera de nosotros que esto se cumpla, porque es la voluntad de Él, es el diseño que Él nos dio. Precisamente nosotros habíamos estado hablando en Romanos 12:1 y estábamos hablando de que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Y habíamos explicado que esto se ve a través de nuestra conducta, de nuestras acciones, ¿verdad? Negándonos a nosotros mismos, muriendo al yo, llevando nuestra vida en entrega. ¿Se acuerdan que decía vivo delante de Dios, santo y agradable? Santo significaba consagrado, separado, entregado, rendido, que esa es la forma en que nosotros día a día ponemos nuestra vida delante del Señor para cumplir su voluntad y no la nuestra, y no la nuestra. Así que vamos primero, ¿verdad?, a ver el simbolismo del tabernáculo, del diseño del tabernáculo y del templo y cómo esto se relaciona con la morada de Dios en nosotros. Porque habían el tabernáculo y el templo tenían tres áreas, ¿verdad? Específicas, que eran conocidas. Y la primera eran los atrios. Los atrios era el espacio exterior accesible y visible. Se veía desde afuera, se podía ver el atrio. Así que en nosotros como templo, casa espiritual de Dios, nosotros, el atrio representa nuestro cuerpo, ¿verdad? Es el área visible, es el área exterior, es el área que tienen acceso los demás a mirar, a observar. No es nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan que les dije que somos tripartitos? Así que tenemos nuestro ser, son tres partes, espíritu, alma y cuerpo, y cómo se relacionan en revelación al templo físico donde estaba la presencia de Dios y cómo ahora se relaciona en cómo está en nuestra vida, pues el atrio, los atrios del tabernáculo y del templo representan, simbolizan el cuerpo. El lugar santo, que es el espacio interior del servicio sacerdotal, representa nuestra alma. Ahorita vamos a profundizar en qué elementos había en cada área y lo que representan para que veamos cómo nuestra vida espiritual está diseñada y está simbolizada, ¿verdad?, en estos elementos. El lugar santo es el espacio interior de servicio sacerdotal y representa nuestra alma. Y el lugar santísimo, que es el espacio de la presencia plena, donde solamente entraba el sacerdote una vez al año en los rituales antiguos, pero que ahora, por medio de Cristo, nosotros, como tenemos acceso directo, porque el velo se rasgó, pues ahora el lugar santísimo representa esa presencia del Espíritu Santo en nosotros.
cuando vivimos en plena comunión en nuestro espíritu con Él. Amén. Habíamos leído, entonces, ahora nos hace más sentido simbólico cuando leemos Romanos 12:1, porque ahí dice que debemos presentar nuestro cuerpo cada día continuamente como sacrificio vivo. ¿Por qué habla de sacrificio? Porque lo está comparando con la liturgia, con el culto que se llevaba a cabo en el tabernáculo y en el templo. Luego dice, ¿verdad? Esto es a través de nuestra conducta y acciones, pero Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, ya aquí pasamos al del atrio, ¿verdad? Del lugar externo, de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, el cuerpo externo. Ahora pasamos a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestra voluntad, a nuestras emociones, en el área que representa nuestras decisiones. En ese punto representa lo que antes en el tabernáculo y en el templo era el lugar santo. Así que cuando está hablando aquí en Romanos de transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, que ahí está operando y obrando el Espíritu Santo en la renovación y transformación de nuestra mente, ¿verdad? De nuestra alma. Amén. Eso es lo que representa en términos, ¿verdad? De la simbología que nos trae la palabra. Ahora, el lugar santísimo dijimos que representa el espíritu del creyente, ¿verdad? Y es nuestro espíritu que tenemos la comunión más íntima y más profunda con Dios. ¿Se acuerdan que también discutimos que dice la palabra de Dios que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? Cuando estudiamos estas verdades y este simbolizo, nos hace más sentido. Ah, Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. O sea, desde el lugar más profundo donde se adoraba en el templo, que era el lugar santísimo que representa nuestro espíritu. Quiere decir que la adoración tiene que venir del espíritu porque nosotros como templo del Espíritu Santo, como su morada, simbólicamente, ese lugar de comunión profunda, íntima, es representado por el lugar santísimo. Así que cuando tenemos esta palabra revelada a nuestro espíritu por el Espíritu Santo, eso ocurre en el lugar santísimo, espiritualmente hablando, ¿verdad? Simbólicamente hablando, pues es en nuestro espíritu que ocurre esa revelación. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo vivimos nuestra vida espiritual? ¿La vivimos desde los atrios, solamente haciendo prácticas externas, ¿verdad? Haciendo cualquier tipo de acto físico y eso nos deja ¿dónde? En los atrios. Si estamos solamente llevando una vida espiritual de apariencia, de gestos físicos que puedan ser, ¿verdad? Danzar, cantar, brincar, aplaudir, toda esa parte es, todavía estamos en los atrios, estamos manifestando físicamente algo respecto a la presencia de Dios. Ahora, si ya está nuestra mente, ¿verdad? Rendida al Señor, si nuestra voluntad y nuestro deseo está rendido a Él, ya entonces estamos pasando a un lugar más profundo, ¿verdad? Que sería simbolizado por el lugar santo. Pero si queremos que nuestra adoración, ¿verdad? Sea la que es agradable a Dios en espíritu y en verdad, entonces ya ahí es de un lugar más profundo, más íntimo. Ese requiere una vida de adoración privada, de intimidad,
de relación uno a uno, ¿verdad? No solamente en la congregación. Ese requiere que pasemos tiempo con el Señor, con su palabra, porque ahí es que vamos a recibir solamente en ese lugar lo que representaba el lugar santísimo, en ese lugar de plena comunión e intimidad, es ahí que recibimos dirección, descanso, y es ahí que se manifiestan los frutos del Espíritu. Por eso es tan importante, amadas, que el Espíritu Santo haya habitado en nosotros y que seamos su templo. Porque recuerden que nuestro cuerpo va a volver a la tierra de donde salió, pero el Espíritu Santo es el que garantiza que entonces nuestro espíritu, ¿verdad? Es un anticipo, señal, preparación para poder ir a morar al cielo con nuestro Dios. Y eso está en Apocalipsis 21:3 y en Efesios 1:13 dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué el Espíritu Santo de la promesa? Porque había sido prometido que se nos daría el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando Cristo subiera al cielo, Él enviaría, ¿verdad? El Padre nos enviaría su Espíritu Santo. Así que es bien importante que nosotros sepamos que las aras, ¿verdad? Del Espíritu son las que nos dan esa garantía de nosotros poder ir a morar eternamente y para siempre con Dios. Si recuerdan, cuando mencionamos Éxodo 25, que es cuando Dios le da las instrucciones a Moisés para que haga el tabernáculo, Dios le da instrucciones muy específicas que respondían a un diseño celestial. Luego en Apocalipsis, luego cuando Juan recibe la revelación, que le llamamos el libro de revelación o de Apocalipsis, que los primeros capítulos de Apocalipsis, si los leen, los primeros capítulos de Apocalipsis, Juan está contándonos, describiéndonos todo lo que él vio en el cielo, en el salón del trono y en lo que representa allá todos los simbolismos, los mismos que estaban como sombra y figura en el tabernáculo de Moisés y en el templo, se encuentran allí en el cielo. Entre ellos sabemos que el candelabro, ¿verdad? Que representa la luz de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Que Él es la luz del mundo y que nos dijo que nosotros éramos la luz, ¿verdad? Al estar en Él. Así que hay muchos símbolos en del diseño celestial que se plasmaron en el templo. Lo que estaba en el tabernáculo y en el templo es porque está en el cielo. Todo es real, no es nada inventado, no se lo inventó Moisés. Moisés recibió las instrucciones directamente de parte de Dios. Así que aunque todo eso era sombra, vimos que Cristo lo representó en su cuerpo como templo y nosotros hoy día también lo representamos como templo. Después de Cristo, nosotros somos ahora el templo donde Dios habita. Entre las cosas que había en el tabernáculo estaba, como mencionamos anteriormente, y les dije que íbamos a añadir algunos otros elementos, mencionamos el altar del sacrificio, ¿verdad? Donde antes se ofrecían animales. Y ahora se nos dice en Romanos 12:1, presentáis vuestros cuerpos en sacrificio. Pero ¿cuál es nuestro sacrificio ahora? Pues es obediencia, es rendición, y es vivir una vida en santidad, en entrega, en comunión y en intimidad. ¿Qué otro elemento había en el templo que antes los sacerdotes usaban
continuamente, pues el lavacro, se llamaba el lavacro, era una especie, ¿verdad?, de fuente, dice que era como en forma redonda, de bronce, y ahí los sacerdotes se lavaban continuamente. ¿Por qué? Porque estaban bregando con los sacrificios, con sangre, se les ensuciaban las manos, así que ellos se tenían que lavar continuamente. Pero ahora, en Efesios 5:26 dice, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice Efesios 5:26 que a nosotros la palabra, el agua que nos limpia constantemente es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella nos revela lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, nos corrige, nos enseña dónde estamos fallando, dónde estamos equivocados. Y si nosotros venimos en arrepentimiento delante de Dios por lo que se nos revela a través de la palabra, pues nosotros, la palabra representa el agua que nos limpia constantemente. Por eso nosotros necesitamos estar constantemente en la palabra, así como los sacerdotes constante y continuamente lavaban sus manos en el lavacro, nosotros nos lavamos en la palabra de Dios, en el meditar su palabra, el conocer su palabra, el entender y aprender su palabra. En el candelero era otro elemento que se encontraba en el tabernáculo y en el templo, y las instrucciones eran que ese candelero tenía que permanecer encendido todo el tiempo. ¿Cómo se ve hoy día el candelero en nuestra vida espiritual? Pues dice en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Dios ahora alumbra el mundo. ¿Cómo? A través de nuestro testimonio. ¿Cómo somos luz del mundo? Pues siendo testimonio. ¿Qué hace nuestro testimonio de una vida cristiana, de una vida en santidad? ¿Cómo alumbra el mundo? ¿Por qué? Porque el mundo vive en tinieblas, en pecado, en rebelión con Dios, y nuestra vida de obediencia les revela cómo deben vivir. Así que nosotros somos la luz del mundo si vivimos en testimonio, con un testimonio cristiano, con un testimonio de arrepentimiento, con un testimonio de un cambio de vida, de que ya no vivimos y no practicamos las mismas cosas que hacíamos cuando estábamos sin Dios, sin esperanza. Así que, ¿cuál sería nuestra luz? ¿Cómo alumbramos el mundo? Por el testimonio. ¿Cómo más? Pues mira, cuando compartimos la revelación que nos da el Espíritu de la palabra, cuando el Espíritu nos revela una enseñanza en la palabra y la compartimos, de esa forma también somos luz del mundo, a través de la revelación que nos da el Espíritu. Así que eso está en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Eso representa, es lo que el candelero del tabernáculo y del templo representaban. Hoy nosotros, como hijos de Dios, como templo en donde mora el Espíritu Santo, lo hacemos a través del testimonio, de la iluminación del Espíritu y de la revelación. Miren esta parte, qué importante. En el templo y en el tabernáculo había también un envase, ¿verdad? Un utensilio en donde se depositaba el incienso. Y el incienso tenía que subir continuamente, no podía faltar ese olor que subiera a la presencia de Dios. Ahora miren lo que dice la palabra de Dios en Salmo 14:2. Dice que, un momentito, dice la palabra de Dios de esta forma, que ahora el incienso son nuestras oraciones. Son nuestras oraciones. Así que es importante saber que como templo del Espíritu Santo, cuando dice la palabra orad sin cesar, dice orad sin cesar. Cuán importante es que yo tenga una vida de oración.
Pues como templo del Espíritu Santo, yo debo presentar delante de Dios continuamente el incienso, que son mis oraciones, que son mis oraciones. Así es que Dios lo recibe, ¿ok? Dice, sube mi oración delante de ti como el incienso. Y lo dije, les dije mal la cita, es el Salmo 141, 2. Salmo 141, 2. Sube mi oración delante de ti como el incienso. Así lo reconocía David porque le fue revelado que sus oraciones eran como el incienso que subía en el templo. Ahora dice, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y esto aparece en Apocalipsis 5. Miren qué interesante. Recuerdan que les dije que tanto el tabernáculo como el templo, los elementos que habían allí son elementos del diseño de los elementos que sí realmente existen en el cielo. Y en el cielo, Juan, cuando recibe la revelación que ve allá el cielo, él observó que había una copa, unas copas llenas de incienso y preguntó y le dijeron y le dieron la revelación de que esas eran las oraciones de los santos. Miren qué importante es reconocer nuestra función como templo del Espíritu Santo. De nosotros se espera que continuamente elevemos nuestra oración como incienso a la presencia de Dios. Y allí están nuestras oraciones delante de la presencia de Dios como incienso. Eso no es una metáfora, eso es una verdad y eso lo pudo ver Juan allí. Así que miren qué importante es que nosotros podamos tener la práctica de la oración. Otro elemento que había en el templo eran los panes de la proposición. Antes, estos panes también tenían que estar continuamente delante de Dios. Algo que me gusta de todos estos elementos es que dice y repite que tenían que estar todos los días continuamente delante de Dios. No podían faltar ni el incienso, ni en los panes de la proposición, ni la luz en el candelero, ¿verdad? No podían faltar. Quiere decir que en nosotros, ¿cuál sería entonces ahora el pan? Pues Cristo lo dijo, Jesús lo dijo, que Él es el pan de vida. Entonces, ¿cómo nosotros obtenemos el pan de vida? Eso lo hemos estado enseñando los martes anteriores, pues sentándonos a la mesa con Cristo, donde tenemos intimidad, comunión con Él, porque Él está a la puerta y llama, y si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entrará a Él y cenará con Él y él con Cristo, ¿verdad? Le dará qué? El pan de cada día, la provisión espiritual de cada día. Esto se requiere que se haga diario y es el alimento espiritual que obtenemos a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro pan espiritual, nuestro alimento espiritual. ¿Se acuerdan que también estudiamos que anhelemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, o sea, la palabra de Dios no adulterada? Y finalmente, ¿verdad? Dijimos que hay un lugar de mayor profundidad donde el sumo sacerdote entraba una sola vez al año, que se llama el lugar santísimo. Pues dice ahora en Hebreos 12:19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Piensen cómo utiliza el autor de Hebreos la misma expresión. Habla del lugar santísimo y el que lee y conoce
como ahora nosotras conocemos, perdón, el diseño del tabernáculo y del templo, ahora entendemos, ok, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo aplica eso a nosotros? Porque somos templo del Espíritu Santo. Así que lo que antes solamente podía hacer uno, ahora es de acceso para todos los que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Ahora tenemos acceso directo, porque dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:9, Primera de Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Ven? Que todo lo que se nos habla, tanto Pedro como Pablo, está comparándonos con la liturgia antigua. ¿Por qué? Porque a ellos les fue revelado que eso era sombra y figura de la verdad, de lo verdadero, de lo real, de lo espiritual, del diseño celestial para nuestra vida. Como les fue revelado, pues ellos utilizaban para que también los que escuchaban, que en su mayoría, ¿verdad? Eran del pueblo de Israel, pues pudieran entender. Claro, ellos no entendían porque sus ojos estaban velados, pero hoy con la revelación del Espíritu, nosotros podemos entender de qué se nos está hablando. Se nos está comparando todo el tiempo, se está haciendo una comparativa con el tabernáculo y el templo, ¿verdad? El tabernáculo de Moisés y el templo de Jerusalén, todo es una comparativa. Si uno no sabe cuando le dice el lugar santísimo de qué están hablando, pues está hablando del lugar más profundo del templo y del tabernáculo donde solo el sacerdote podía entrar, pero hoy nosotros como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa adquirida por Dios, ¿verdad? A través de Cristo, pues ahora nosotros tenemos acceso directo al lugar santísimo. Amén. Así que ahora nosotros, nuestros sacrificios son diferentes a los que se ofrecían antes, ¿verdad? Antes se ofrecían animales, ahora nosotros ofrecemos alabanza. Hebreos 13:15 dice, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza. Uno de los sacrificios que ofrecemos es el de alabanza. Otro sacrificio que dice la palabra que Dios recibe es Hebreos 13:16, de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Así que las buenas obras de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque tales sacrificios le agradan a Dios. Hebreos 13:16. Ese es otro sacrificio que hacemos. Y por último, en Romanos 12:1, que lo hemos leído varias veces, lo hemos estudiado, el sacrificio vivo que hacemos de entrega diaria, de negarnos al yo y de entregarnos a la voluntad de Dios, que es nuestra propia vida en sacrificio vivo delante de Dios, que es nuestro culto razonable o el culto, ¿verdad? Que amerita las misericordias de Dios, que eso también lo explicamos ampliamente en otra enseñanza. Amén. Así que finalmente, amadas, eh, es importante que recordemos que en nuestra vida diaria, tanto la oración como el estudio de la palabra son parte de la vida que Dios espera, la vida espiritual, que Dios espera que nosotros cultivemos por ser morada de su Espíritu Santo, por ser morada de su Espíritu Santo. La pregunta es, ¿vivimos con una vida de adoración, una vida espiritual, desde los atrios, solamente aparente, física, de prácticas físicas, de expresiones con nuestro cuerpo, o vivimos la experiencia de lo que es el lugar santo porque hemos permitido que el Señor trabaje, ¿verdad? Nos alumbre el entendimiento, hemos permitido que vaya cambiando
moderando nuestra conducta, hemos permitido a la mente de Cristo que nos gobierne, o estamos al nivel del lugar santísimo donde vivimos la verdadera adoración, que es la que adora en espíritu y en verdad, donde ya nosotros hemos entendido que no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y ya estamos en una plena comunión íntima con Dios, ¿verdad? Es necesario que nosotros en estas tres áreas, tanto espíritu, alma y cuerpo, nosotros entendamos la revelación de que somos templo de su espíritu para que vivamos esa vida en el espíritu, esas prácticas espirituales. Ahora, la última manifestación del templo que debemos recordar es que en la Nueva Jerusalén, cuando estemos ya en la presencia de nuestro Dios, ya no habrá templo. Dice la palabra de Dios y Juan escribió, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Apocalipsis 21, 22. Así que al principio Dios estaba con el hombre, ¿verdad? Pero su espíritu no moraba permanentemente en él. Después, Dios se empezó a manifestar detrás de un velo en el templo. Luego, Dios vino y se hizo presencia corporal a través de Cristo, que era el templo perfecto, donde todas las áreas de lo que había sido sombra y figura en el templo antiguo vinieron a cumplimiento. Ahora, hoy día, Dios habita en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo. Pero finalmente, dice su palabra, Dios será todo en todos. Ya no habrá necesidad de sacerdotes, de velos, de altares, de templos de ninguna índole, porque nuestra comunión será perfecta y directa eternamente para siempre. Así que Dios dice que no habita en templos hechos por manos de hombres, porque ahora Él ha decidido habitar en nosotros, y un día cuando le veamos cara a cara, ya no va a haber necesidad de ningún tipo de representación, porque le vamos a conocer cara a cara como fuimos conocidos, y ahí vamos a adorar a nuestro Dios eternamente y para siempre en su misma presencia. Así que espero que esta enseñanza, amada, se haya sido de edificación, que vayan a los textos bíblicos, las repasen, pero sobre todo que practiquemos la vida espiritual en reconocimiento y revelación de que somos templo del Espíritu Santo, y que esas prácticas deben cumplirse en nuestra vida. Que no falte el incienso de nuestra oración delante de la presencia de Dios, que no falte el pan de su palabra, que es el agua que nos limpia continuamente, que no falte nuestra adoración en comunión íntima y profunda con Dios, como en el lugar santísimo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Voy a estar pendiente al chat para eh, incluir sus oraciones en la oración final, sus peticiones. Así que pueden ir escribiendo aquí en el chat. Padre, te damos gracias por la bendición que es tu palabra, Señor, por la revelación de ella, Señor. Padre, yo te pido que nos ayudes a entender por tu espíritu esta palabra para que lleve fruto, para que dé fruto y fruto en abundancia, Señor. Padre, que esta semilla no caiga en el camino para que las aves no la puedan robar, Señor. Que no caiga en tierra superficial o entre espinos para que no sea ahogada, Señor. Que, Señor, esta semilla cae en buenas tierras, Señor, donde ella produce fruto al 100, al 30, al 60, en el nombre del Señor Jesucristo, por tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, como templos de tu Espíritu Santo, a vivir la vida que te agrada,
a darte la adoración que te agrada, Señor, a habitar en el lugar de más íntimo y profundo, Señor, de adoración y de intimidad contigo, de una relación tú a tú íntima, porque tenemos el privilegio que nos has dado entrada directa, Padre Santo, entrada directa, Señor, Padre, delante de ti. presentado Así directo. que gracias porque tú vives en nosotros, Señor. Tenemos comunión contigo en el nombre del Señor Jesucristo. Y Jesús. están pidiendo oración por viaje. Padre, te pedimos que lleves a Nelly con bien y la regreses con bien, Señor. Que ella pueda disfrutar este viaje con su hija, Señor, Padre de la Gloria. Cualquier, Señor, situación, Señor, que pueda haber, Señor, en los aeropuertos, los vuelos, Señor, las salidas, Padre, el clima, todo, Padre Santo, se pueda alinear para que ella tenga un buen tiempo y cualquiera sea el propósito de este viaje, Señor, sean vacaciones, disfrute, cualquiera sea el propósito, Señor, se ha cumplido. Y Nelly regrese, Señor, testificando, Señor, que tuvo un buen tiempo y que todo lo que quería hacer lo pudo realizar, Señor. Bendice a su familia, que todos estén en paz. Permite que ella entre y salga, Señor, sana, Padre Santo. Que no En paz. importa dónde ella vaya, ni donde se encuentre, Padre Santo, tú guarde su vida y la permita, Señor, preserves su salud de ella y de los que están con ella, Padre Santo. Yo te doy Jesús. gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y nos Amén. vas a ayudar cada día, Señor, a conocerte más y a profundizar más en la fe de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Jesús, en tus manos está. Amén. Nos vemos la semana que viene con el favor de Dios. Bendiciones. Recuerden compartir. Voy a estar subiendo el video prontito ahí en el chat y en el YouTube para que lo puedan compartir e invitar a otras personas que puedan ser edificadas con la palabra de Dios. Gracias a ustedes. Bendiciones. Dios les bendiga. Amén. Gracias, gracias. Bendiciones. Hasta la semana próxima con el favor de Dios. Amén. Amén.